Bueno, el estado Apure es un estado muy grande, son aproximadamente unos 76.500 kilómetros cuadrados, bueno, porque esta es una zona que todo el tiempo ha estado aislada, ni siquiera olvidada, aislada del proceso que ha venido llevando Venezuela. Apure es uno de los estados más pobres en Venezuela, nunca se ha vivido en esta zona algo así tan fuerte. En Venezuela pues se recuerda lo de Cantaura y otras cosas más, pero en esta zona sí, pues primera vez que se vivía un hecho tan duro, tan contundente, y teniendo como antecedente pues una represión militar fuerte. Bueno, la masacre del Amparo sucede ya en los últimos meses del gobierno de Lucinchi. Recordemos que hubo elecciones en diciembre de ese mismo año, del 88. La masacre se da bajo el gobierno de Lucinchi. Esta orden presidencial, invocando el artículo 54 del Código de Justicia Militar para impedir la apertura de investigación contra el juez, se da ya en el periodo de Carlos Andrés Pérez. La masacre del Amparo fue la culminación de una serie de hechos anteriores, de los cuales algunos yo tenía conocimiento, incluyendo el caso de Totomito, La Gaviota, El Vallado, Boca Grita, Fila de Marwa. La protesta estudiantil por la muerte de las 14 personas de El Amparo continuó hoy en todo el país. La protesta estudiantil formó parte de los 3 días de manifestaciones que se han producido en todo el país. Vamos a continuar en todo el país la jornada de protesta. Más de 10 horas se mantuvieron las escaramuzas entre presuntos estudiantes de la Universidad de Carabobo y la Policía del Estado de Carabobo en la avenida Universidad frente a las instalaciones de esta máxima casa de estudio. En Barquisimeto, 10 policías resultaron heridos a consecuencia de los disturbios ocurridos en el Instituto Pedagógico de la región. Y a las puertas de la Universidad de Oriente, grupos estudiantiles protagonizaron hechos de violencia en protesta por los sucesos de El Amparo, estado Apure. El estado Zulia no escapó a esta ola de violencia estudiantil que sacude al país. El Parlamento, que estaba controlado mayoritariamente por Acción Democrática, designó una comisión presidida por Ángel Zambrano, independiente de Acción Democrática, y de otros miembros de diferentes fracciones, y ellos llegaron a la conclusión de que ahí había ocurrido una masacre, contrario al planteamiento del presidente Jaime Lucinchi. De 201 votos, votaron a favor de la investigación del Amparo y de que ahí había ocurrido en una masacre. Votaron de 201 votos, votaron 201 parlamentarios. No hubo ni un solo voto salvado absolutamente de nadie. Organismos se mantienen atentos en el curso de las investigaciones para establecer la verdad de lo sucedido en Guafitas, estado Apure. No obstante, el fiscal advirtió las limitaciones de la Fiscalía en los tribunales militares. Aunque sí debemos observar que cuando se trata de materia militar, la ley orgánica del Ministerio Público excluye la intervención del Ministerio Público en estos casos. Al ser consultado sobre la posible revocación del auto de detención impuesto a los sobrevivientes del suceso por este tribunal, el juez Pérez Gutiérrez expresó que el mismo sigue vigente, por lo que Volmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias deberán ponerse a derecho ante ese tribunal. El caso es investigado en tribunales militares por 2 razones. En primer lugar, porque había un interés de parte del gobierno de que el caso quedara impune, y la historia de la justicia militar ha sido el producir impunidad. En segundo lugar, había también un interés de que investigara la justicia militar, porque quienes aparecían como involucrados eran militares, y se consideraba que había una atracción desde el punto de vista jurídico en el fuero, del fuero militar sobre el fuero civil. Esto ya bajo los conceptos jurídicos tradicionales que venía manejando la justicia militar en Venezuela, que donde estuviera involucrado un militar prevalecía la justicia militar, pero el problema del fondo era que se quería producir impunidad. Uno, la violación al debido proceso. Otro, la violación a la libertad personal, porque le dictaron acto de detención a los 2 sobrevivientes, a Aurelio Pinilla y José Augusto Arias, y luego en la sentencia final señala prácticamente que ellos son impostores, que no estuvieron en el lugar, cuando eso es absolutamente incierto. Ellos estuvieron en el lugar,
son sobrevivientes, tienen un profundo conocimiento de los hechos. Ahí también se adulteraron pruebas. Es decir, ese expediente prácticamente fue rehecho por la defensa de los funcionarios implicados para tratar de voltear la verdad a favor de ellos. Está todo este tema del ocultamiento de pruebas, la distorsión de algunas evidencias, la manipulación de testigos, etc. Entonces eran como 3 sucesos, era suficiente como para que se abriera una investigación, y fue Carlos Andrés Pérez quien dijo: la investigación no se abre, e invoca esto. Ambigua la actuación del presidente Pérez. Públicamente estaba en contra de la masacre de Amparo, pero como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no ordenó remover al general Camejo, y el general Camejo manipuló el expediente. Todo eso hacía evidente que el caso no iba a tener mayores progresos en Venezuela, pero había que armarlo bien, o sea, no nos podíamos ir a la loca al sistema interamericano para presentar una denuncia sin las pruebas suficientes que evidenciaran que obviamente en Venezuela ese caso iba a ser tapado, los fallecidos, asesinados iban a quedar como guerrilleros, y los sobrevivientes en algunos casos como guerrilleros y en otros casos como actores. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, inicialmente la Comisión Interamericana, pues recoge parte de los planteamientos, pero no todo. Y además ha sido prácticamente una sentencia simbólica, porque hasta el día de hoy la Corte no ha ordenado la ejecución forzosa de la sentencia. Así como nos llegó ese comentario de este funcionario de la Corte que dijo que era el caso más completo que había llegado a la Corte, la sentencia del amparo es la más escueta que ha producido la Corte, porque no dice sino el Estado se allanó, pónganse de acuerdo, como si todo se pudiera arreglar a rialazo limpio. No dijeron en ningún momento el Estado es responsable, asume su responsabilidad, pero recordar también responsabilidad en qué. Nosotros como sociedad venezolana debemos exigir que realmente en Venezuela la impunidad se tiene que acabar. Es decir, nos da como una inquietud, como rabia, porque ya hacen 20 años y no se ha hecho justicia, y por eso es que nosotros no creemos realmente en la justicia venezolana. Que esto fue una masacre lo que hicieron, que fue algo injusto. Y de verdad da tristeza de ver cómo los culpables de esta situación están tan campantes, tan tranquilos. No sé cómo pueden andar con su conciencia tan tranquila después de todo lo que ellos han hecho. De ver tantos niños huérfanos, tantas viudas y familiares que en verdad nos duelen, porque es a nosotros los familiares que nos duelen. ¿Quiénes han ocupado cargos que participaron ya sea como autores materiales u autores intelectuales de la masacre del Amparo? Empecemos por los autores intelectuales. En primer lugar, el general Camejo Arias fue director de seguridad en el gobierno de Antonio Rojas en el estado Bolívar. Estamos hablando del año 2004. José Vivas Quintero fue diputado al Parlamento andino, promovido por el movimiento Quinta República. Además, postulado al Consejo Nacional Electoral, impugnación que hizo Provea y que afortunadamente dio éxito. Henry López Cisco, autor intelectual que fue contratado por el gobernador Manuel Rosales, algo insólito por el prontuario delictivo de Henry López Cisco, como asesor de seguridad en la gobernación del estado Zulia. También, aunque no podríamos decir que es un autor intelectual,
pero fue una persona que podemos calificar como cómplice de la masacre del Amparo. El para entonces juez